Hola, estamos aquí en una emisión más de Sanando con Amparo Sánchez. Yo soy Amparo Sánchez, soy terapeuta holístico y bueno, estoy muy contenta porque hoy estamos en las instalaciones del Centro de Formación Musical LAWI y pues nos está recibiendo aquí el licenciado en música Homero Gallardo Mora. Bienvenido, muchas gracias por la disposición que tienes de compartir con nuestro público. Hoy abordaremos un tema muy interesante, pero te doy la palabra. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es música, cerebro y emociones. Vamos a ver cómo están relacionadas y cómo la música afecta nuestro cerebro, ¿no? Cómo es que funciona cuando escuchamos música o cuando tocamos música. Entonces vamos a empezar por algunos conceptos básicos. ¿Qué es la música, no? Bueno, yo tengo aquí una definición del Oxford Diccionario y dice: arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Bueno, yo agregaría el arte de combinar los sonidos y los silencios también, porque en la música también es importante el silencio. Si todos tocan al mismo tiempo todo el tiempo, se vuelve un caos. Entonces, vamos a ir descifrándola poco a poquito. Hablamos del sonido. El sonido tiene cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades? Bueno, vamos a tener 4. La intensidad, la altura, la duración y el timbre. ¿A qué me refiero con intensidad? Va a ser qué tan fuerte o qué tan suave vamos a percibir un sonido. Tiene que ver con el volumen. Ahora, la otra cualidad, la altura o afinación, tiene que ver con reconocer un sonido agudo de uno grave, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podríamos poner de ejemplo? Por ejemplo, una flauta es muy aguda, ¿no? El sonido es muy diferente de un contrabajo, de un violonchelo, bueno, que son más graves. A esto nos referimos con la altura. La duración va a ser el tiempo que va a durar o que va a tardar un sonido, ¿sí? En emitirse y en que desaparezca, claro. Y timbre, que es la última característica que nos va a permitir distinguir un sonido de otro, no, más bien reconocer quién emite el sonido, ¿sí? El timbre es la característica que hace que nosotros podamos reconocer un sonido, ya sea de algún instrumento o de una persona. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos, a veces por teléfono, a veces no necesitamos ver el número, ¿no? O saber quién nos está llamando. A veces nada más escuchamos y decimos, es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, ¿no? Y es por esto, el timbre va a estar afectada por otros elementos como los armónicos, como la intensidad, la frecuencia, etcétera. Pero para no hacernos, para no confundirnos, va a ser la característica del sonido que me va a permitir identificar y diferenciarlo de otros, ¿sí? Ahora bien, eso en cuanto al sonido, ¿no? Porque estamos hablando de que la música es el arte de combinar sonidos y silencios en una secuencia de tiempo, y aquí dice, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. No creo que haya como tal leyes que digan esto es ritmo o esto es armónico, ¿no? Pero vamos a ver que estos son elementos que encontramos en la música, que va a ser el ritmo, va a ser la melodía y la armonía. ¿Qué debemos entender por ritmo? Bueno, el ritmo siempre va a crear la sensación de abarcar todo lo relacionado con el tiempo y el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, el reloj, ¿no? El reloj marcha, se mueve a una velocidad constante mientras ocurre la vida, ¿no?
Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el reloj es el pulso de la historia, ¿sí? ¿Cómo vamos a entenderlo en música? Por ejemplo, el corazón. El corazón siempre late a una misma velocidad. Y nunca va a palpitar de una manera desordenada. Se produce, ¿no?, en las cuestiones arrítmicas, pero bueno, no son, digamos, como tan regulares, tan normales en las personas. Y el latido del corazón siempre es constante. Cuando estamos tranquilos, bueno, late más lento, pero siempre es constante. Cuando hacemos actividad física, por ejemplo, corremos o nadamos, el corazón se empieza a acelerar, ¿sí? Pero el hecho de que se acelere no significa que lo hace, digámoslo de esta manera, desorganizadamente, sino que siempre se está manteniendo el pulso, ¿sí? Entonces, esta sensación del tic-tac del reloj, por ejemplo, tic-tac, tic-tac, también nosotros lo usamos en música, ¿sí? Y nos va a permitir saber cuánto dura un sonido. Por ejemplo, si la velocidad a la que hace clic el reloj es, por ejemplo, yo puedo hacer una serie de sonidos que van a durar cierto tiempo relacionado con este pulso, ¿no? Por ejemplo, pa, 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 pa. Entonces, en base al pulso vamos a ir midiendo la duración de los sonidos, ¿sí? Y esto es lo que da paso a pues la notación musical, ¿sí? Ahora, esto es en cuanto al ritmo. En cuanto a la melodía, ¿sí? La melodía es resultado de la interacción entre la altura de los sonidos y el ritmo, ¿sí? Va a utilizar el ritmo para poder medir la duración de los sonidos, pero también va a tener, vamos a poder diferenciar una altura de otra, ¿sí? Por ejemplo, una nota grave o una nota aguda, ¿sí? Y va a usar generalmente lo que son las escalas, ¿no?, que son como maneras en las que acomodamos los sonidos para darles como una estructura, para darles una relación entre ellos y crear lo que es la melodía. Y el último elemento, que es la armonía, que tiene que ver con la combinación de los sonidos musicales simultáneos, que forman acordes y progresiones armónicas, ¿sí? Y eso, pues, básicamente es el resultado es la música, ¿no? La música que nosotros podemos percibir. Claro, estos son todos los elementos que la componen. Ahora, cabe destacar, por ejemplo, que el ritmo siempre lo vamos a encontrar en nosotros de una manera corporal, ¿sí? Siempre que ponen, por ejemplo, algún tipo de música para bailar, lo reconocemos e inconscientemente o conscientemente como que tenemos la necesidad de mover el cuerpo. Llegaste a lo más es muy interesante, ¿no? Cómo se genera, cómo se crea la música y de qué manera es que esta nos afecta, ¿no? Porque al final, bueno, estábamos viendo, la percibes con el cerebro, pero también la percibes con el corazón, ¿no? El corazón es el que la recibe y entonces por eso es que yo creo que generas ese impulso de querer bailar. Hasta yo también me dieron ganas de bailar. Pero bueno, Por ejemplo, la melodía pues afecta las emociones, ¿no? Esta organización de los sonidos es lo que va a hacer que nosotros podamos reconocer una melodía triste o una melodía alegre o una que nos genere algún tipo de miedo, ¿no? Y la armonía, bueno, es un elemento pues completamente de la cabeza, ¿no? Porque tiene que ver en cómo se relacionan unos sonidos con otros para crear la cuestión armónica, ¿no? Y bueno, pues esto es como unos cuantos conceptos sobre la música. Les vamos a poner un video para que ustedes puedan comprenderlo un poquito
mejor, a lo mejor yo no lo explico tan bien, pero me gustaría que lo vieran para que quedara como un poquito reafirmada los conceptos, ¿no? Lo que queden reafirmados los conceptos que acabamos de ver. Entonces vamos al video. Estudio Jaini presenta ¿qué es la música? Para responder esta pregunta, primero hay que entender qué es el sonido. Cuando un objeto es golpeado, pulsado o rasgado, como una cuerda tensa, por ejemplo, vibra. Pero, ¿por qué no oímos nada? Ah, porque nos falta un medio que conduzca el sonido. Por ejemplo, el aire. Como seguramente sabes, el aire está compuesto por moléculas de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otras sustancias. Cuando el objeto vibra, empuja a las moléculas cercanas. Estas, a su vez, presionan a las que están junto a ellas y así sucesivamente. A este movimiento se le llama onda sonora y en el aire viaja a unos 340 metros por segundo. Nota que las que viajan son las ondas, no las partículas de aire. Si hay un oído cerca, estas ondas hacen vibrar el tímpano, que a su vez mueve el martillo que agita el yunque, que pasa su energía por el estribo al caracol, el cual convierte las vibraciones en señales nerviosas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta la corteza auditiva primaria del cerebro, donde se realiza la percepción del sonido. Si el objeto vibra muy rápido, por ejemplo con una cuerda más corta, la onda tiene una mayor frecuencia y la percibimos como un sonido más agudo. Los seres humanos podemos percibir frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Pero otros animales tienen rangos diferentes. Los perros no pueden oír sonidos tan graves como nosotros, pero sí pueden oír sonidos tan agudos como de 45 kHz. Las ballenas pueden oír frecuencias tan bajas como 7 Hz. Por cierto, las ondas de sonido en realidad son esféricas, pero las representamos como líneas onduladas para entenderlas más fácil. Cuando hacemos música tenemos que tomar en cuenta el ritmo, el volumen y el timbre de los sonidos. Pero el elemento que más reconocemos es la melodía. Y es aquí donde los tonos son importantes. Verás, en la música no se usa cualquier tono. Para que suene bonito tenemos que escoger unos cuantos que tengan relación entre ellos. A ese conjunto de tonos le llamamos escala. La palabra escala significa escalera. Esta es una escala pentatónica. Tiene 5 tonos o notas. Si creamos patrones con estas notas, ya estamos haciendo música. A partir de las 5 notas, las diferentes culturas han añadido más. Como herederos de la cultura occidental, la escala con la que estamos más familiarizados es la escala cromática de 12 tonos. De los cuales escogemos 7. Se llama escala heptatónica o de 7 tonos. Que también es diatónica, porque usa solo tonos completos o medios tonos. Bueno, entonces ya vimos algunos conceptos, espero que hayan quedado un poquito más claros. Y bueno, todo esto lo captamos con el oído. Entonces vamos a ver cómo está estructurado nuestro oído. Está estructurado o está dividido en 3 partes, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno. Dentro del oído externo vamos, pues, el pabellón auditivo, ¿no? A lo que nosotros generalmente le decimos oreja. Ajá. Y cuando nosotros, por ejemplo, metemos un hisopo o algún objeto al oído, va a ser el conducto auditivo, ¿sí? Lo estamos introduciendo sobre el conducto auditivo. Y este conducto auditivo va a conducir las vibraciones que se generan, que percibe el oído, y las va a llevar
al tímpano, ¿no? Todo esto constituye la parte del oído externo. Entonces, el tímpano es como una membrana que lo que va a hacer es que al captar las vibraciones que entran por el conducto auditivo va a empezar a vibrar, ¿sí? Y va a empezar a mover 3 huesecillos en el oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Que estos 3 huesecillos pertenecen a la parte del oído medio. Finalmente, esas vibraciones van a ser conducidas a la cóclea, ¿no? O al caracol. Van a llegar por medio de la ventana oval y van a estimular las terminaciones nerviosas, ¿sí? Ya dentro de la cóclea, bueno, hay un proceso muy complejo, tiene líquido por dentro, ¿sí? Y hay unas, no recuerdo, células ciliadas me parece que se llaman, ¿no? Que se van a agrupar y van a vibrar. O sea, digamos que el líquido las va a mover y lo que va a suceder es que va a liberar pues la información que va a llegar al nervio auditivo. Y del nervio auditivo, bueno, ya las conecta con las neuronas, ¿no? Entonces, para ver un poquito más cómo está estructurado el oído, vamos a ver otro video para que ustedes puedan ver lo que compone nuestro oído, ¿no? Y cómo se va afectando. Y cómo es que percibimos los sonidos graves y los sonidos agudos. Entonces, vamos al video. Bien. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Muy bien, es muy ilustrado este tema de cómo es que llega la música a nuestros sentidos, prácticamente. ¿Qué más nos cuentas? Bueno, entonces, ya que entra el sonido y
sucede todo este proceso por el oído, llegan las neuronas. ¿Sí? Las neuronas van a estar divididas en 3 partes, lo que es un elemento central, las ramificaciones y la prolongación mayor. El elemento central va a ser el cuerpo de la neurona, ¿sí? Se le va a denominar soma. Y las ramificaciones, digamos que van a ser como una especie de raíces que van a estar saliendo alrededor, que se van a llamar dendritas. ¿Sí? Es por donde van a transmitir las señales eléctricas. Entonces, una vez que llegue, digamos, a la neurona, a través de las dendritas, las comunica al axón. El axón va a ser como una especie de colita, ¿sí? Que va a llevar a la terminal del axón, que también son otras dendritas, como otras ramificaciones, y lo que va a pasar es la sinapsis, ¿no? Digamos que la comunicación entre neuronas no se tocan, las dendritas, ¿sí? Digamos, esta es la neurona presináptica y la neurona posináptica. Pero entre ellas, como se comunican por medio a través de las dendritas, no van a estar juntas, sino que van a estar separadas, ¿sí? Y bueno, se comunican, hay 2 tipos de sinapsis, la eléctrica o la química, ¿sí? Y lo que va a suceder es que dentro de las dendritas va a haber como unas vesículas, como unos saquitos, por así decirlo. Entonces, esos saquitos, digamos que los va a expulsar, se van a fusionar con un elemento que es el calcio, y lo que va a suceder es que se van a desprender y van a transmitir la información a la otra neurona, ¿sí? Entonces, a este proceso químico que sufrimos con la música, cuando estamos escuchando la música, se llaman neurotransmisores. Y los neurotransmisores van a afectar nuestro sistema, por así decirlo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no sé si han escuchado acerca de los neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita que pasó el Día del Amor y la Amistad, Sí. Pues hay siempre 3 o 4 neurotransmisores que siempre están involucrados, ¿no? Que son la serotonina, la oxitocina, la dopamina y las endorfinas, ¿sí? No, hombre, este fin de semana estuvo muy intenso. Todo el mundo mandando corazones, flores, hubo de todo. Y sí, genial. Todas esas pues, situaciones van liberando lo que son los neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, la dopamina está relacionada con el placer. Siempre que nosotros sentimos placer, por ejemplo, al escuchar música, se libera el neurotransmisor, ¿no? Y nos da esa sensación. Por ejemplo, la oxitocina, ¿no? Ahora que pasó el 14 de febrero, está vinculada con... más bien se le apoda el vínculo emocional, ¿no? O la hormona del abrazo, ¿no? Siempre que, por ejemplo, nos sentimos motivados, okay, apapachados, por así decirlo, se libera este neurotransmisor. Entonces, la música lo que va a hacer es todo este proceso que entra el oído, toda la comunicación que llega a las neuronas y se va a liberar en neurotransmisores. Y eso es lo que nos va a dar la sensación de bienestar. O, en su caso también, puede producirnos tristeza. Por ejemplo, la música siempre, yo les he dicho a mis alumnos que nos afecta de una manera artificial, por así decirlo, ¿no? Hay días que a veces no son muy buenos, uno llega como muy tristón, muy decaído, le fue mal, y a lo mejor de repente pone el radio, prende el estéreo, pone alguna música que nos gusta, ¿no? Y
nos cambia el estado de ánimo. O sea, de repente ya estamos alegres, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué pasó? Me fue mal, pero ya me siento bien. Contento. Yo creo que es ese mecanismo que nos estás explicando, ¿no? A partir de que yo estoy permitiendo que entre el sonido de esa manera que no es tan sencilla, es un proceso complicado, pero sí te permite llegar a ese estado de cambio de tu estado de ánimo, ¿no? Como dices, triste, alegre, pero bueno, aquí la invitación sería para que escucháramos música instrumental, música que verdaderamente sea alegre a nuestros sentidos, ¿no? Que alegre nuestros sentidos. Y bueno, pues la importancia de la música radica en que es algo que tenemos de alguna manera innata, ¿no? Por ejemplo, la cultura no va a afectar la manera en la que nos emocione la música. En 2009 hay un festival de ciencia, no recuerdo bien la sede, pero hay un cantante, y el cantante lo que hace es que propone 2 notas, y a partir de esas 2 notas hace que la audiencia intuya la tercera y la canta, ¿no? Y entonces empieza a jugar con todo esto y se da cuenta que esta escala es la escala pentáfona. Bueno, ya la vimos en el primer video, ¿no? Y les voy a dejar aquí parte del festival, ¿no? En la que él hace este experimento, este juego, y dice que siempre a todos los escenarios en los que se ha presentado y ha llevado a cabo este experimento, siempre resulta igual, ¿no? O sea, cantan la escala pentáfona. Entonces, pues vamos a verlo, ¿sale? Para que ustedes vean cómo es algo innato que ya traemos. Talking about expectations. Watch. Ba, ba. Okay. No, está muy interesante este punto. Hablábamos de que tenemos la música de manera natural de nuestro ser, ¿no? Y en este video lo que contemplamos fue cómo se compenetra todo el público en una escala musical, dices tú, ¿verdad? Sí. Y esto te permite pues una comunicación, una integración, y es algo que pues al final de cuentas te genera una emoción. Claro, y no hay que perder de vista el vínculo
social que se crea, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, podemos ver en el video que propone las dos notas, la tercera ya no se las canta y ellos solitos la cantan. Pero todos lo hacen, ¿no? O sea, todos empiezan a cantar, entonces se empieza a crear como el vínculo social. Pues mira, llevándolo a la etapa que ahorita estamos viviendo mundial acerca del virus, o sea, la música que nos han transmitido ha sido a través del miedo, el pánico y todo ese asunto, y pues sí, la gente se ha compenetrado en ese ambiente, y por eso es que ha habido tanta enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que sería una invitación para que, pues, en lugar de estar al pendiente de las noticias, pues mejor escucha música, porque eso te va a cambiar, te va a empezar a generar endorfinas, oxitocina, dopamina, que te va a llevar a una vibración diferente, y entonces, bueno, qué importancia la música en este momento, ¿no? Claro, es importante pues buscar cosas que le hagan bien a uno, ¿no? Claro, sin perder de vista la cuestión social, porque es importante conocerla. Bien. Pero bueno, pues ya no hay conciertos, entonces toda esta cuestión social que a veces o que antes se propiciaba, ¿no? Con la música, bueno, pues ahora no podemos hacerlo. Y es interesante porque la música afecta siempre la emoción, ¿no? Y siempre va a afectar la manera o el sector para el que está dirigido. Es por eso que hay que tener cuidado con la música que escuchamos, porque siempre va dirigida a un sector social, ¿no? Y vemos que la respuesta de las personas hacia el estímulo musical pues es bastante fuerte. Entonces por eso encontramos, por ejemplo, música militar, ¿no? Nosotros cuando escuchamos alguna pieza ya sabemos que de repente como que nos incita como a lo bélico, ¿no? Hay música comercial, que es la que hoy en día se consume, que bueno, pues habría que tener cuidado, ¿no? Con lo que se escucha, porque la música, no, o sea, esa música que nos venden no solo es una cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, que nos proponen a veces cosas o nos transmiten un mensaje negativo, sino que con el efecto del sonido, pues lo que hacen es potenciarlo, y eso a la larga pues trae o va, de hecho se ve, ¿no? O sea, trae problemas sociales en ciertos grupos. También hay música religiosa, ¿no? Por ejemplo, la función de la música religiosa es como conectar la cuestión espiritual, ¿no? Con el hombre. Entonces la música siempre se ha utilizado como una manera de vincular, ¿no? Con una actividad o con una ideología a las personas. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo la música que consumimos hoy en día, que bueno, en realidad, bueno, desde mi punto de vista no podría decir que sería música, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si vemos cómo es que en realidad la música es la encargada de afectarnos emocionalmente? Por ejemplo, en el cine es algo muy importante el manejo de la música relacionada con una emoción, ¿no? Y hay un experimento es un peruano que lo que hace, él se dedica a musicalizar las escenas de cine, de comerciales, yo creo, y así, ¿no? Y con una misma imagen nos transmite una emoción, porque la va musicalizando sobre el momento, y con la misma imagen o la misma toma, cambia la música y nos da un sentido diferente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poco para que vean que no es mentira lo que les digo. Muy bien. Hoy en redes vamos a hacer un pequeño experimento. Hemos grabado una escena y Baldo, músico y compositor, nos va a ayudar a darle sentido. Él suele componer las bandas sonoras de obras de teatro y películas. La música básicamente lo que hace es resaltar las emociones. Es como una especie de guía para el espectador para indicarle por qué territorio de sensaciones nos vamos a mover. A veces la música avanza al susto o a veces dilata
una escena para hacerla más larga, o a veces una persecución es mucho más trepidante. Vamos a hacer un juego que me habéis propuesto, que es un poco un atraco, pero que puede ser interesante. Voy a musicar a tiempo real, en directo, una película. Vamos a jugar llevándola a territorios completamente distintos. Vamos a hacer creer al espectador que hay dos personajes que se tienen miedo, o al menos uno le tiene miedo al otro, o vamos a hacer que estos dos personajes, vamos a hacer con la música, que se cree un clima romántico y que puede ser que se lleguen a enamorar. Al final nos enamoraron. Vamos a coger la misma escena y a darle otro matiz completamente distinto. En este caso vamos a crear una tensión entre los dos personajes y nos serviremos de notas disonantes, de sonidos que no nos suenan amables al oído. Estos sonidos producen cierta angustia al espectador que está oyendo y que codifica la imagen como una escena en la que va a pasar algo malo. Sería una sensación parecida a cuando una persona entra en un bosque de noche que no conoce y que empieza a oír ruidos de todas partes y sonidos que le son extraños y que por eso mismo pueden dar miedo. Pues sí, evidentemente ahí notamos mucho cómo es que la música, dependiendo del tipo de música que estemos escuchando, se va a generar una sensación, una emoción que puede ser de alegría, de gozo e incluso de miedo. Sí, como en el video, ¿no? Como en el video. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver pues el poder que tiene la música, ¿no? O sea, de influirnos emocionalmente de una manera artificial. Porque, por ejemplo, ustedes antes de ver el video, pues era como, bueno, ¿qué va a pasar, no? Sí. Pero ya cuando empezaron a escuchar la música, ¿qué sucede, no? Que me empiezo a ver la imagen, me empiezo a adentrar, y ya me encuentro en un estado emocional diferente al que me encontraba antes de estar escuchando la música, ¿no? Sí. Con el video, claro. Sí, sí, sí. O sea, con la imagen. Entonces, yo por eso siempre digo que es importante cuidar lo que escuchamos. La música siempre está presente en nuestras vidas, incluso desde que somos pues niños, ¿no? O sea, desde que la mujer está... desde que tenemos en el vientre al bebé. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, la voz también de alguna manera está relacionada, bueno, de alguna manera no, está relacionada con la música, ¿no? Porque cuando hablamos no decimos las cosas en un mismo tono, no. Sino que lo que sucede es que nuestra voz ondula, ¿no? A veces hace algunas palabras más agudas, otras más graves, y esto pues es lo que va a generar mucho el aprendizaje. O sea, el sonido afecta de una manera emocional y esa emoción que nos produce nos va a afectar en nuestro aprendizaje.
Por ejemplo, cuando nos regañan en la escuela o en el trabajo, ¿no? Y nos gritan. En la casa. En la casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a uno le gritan, pues el tono de voz sube, ¿no? Se vuelve más agresivo, más violento quizá, y eso hace que uno diga, bueno, le produce a uno a lo mejor miedo, ¿no? Sí, fíjate, es interesante. Me gustó mucho el término que ocupas de que nosotros nacemos prácticamente con la música, pero nosotros, esto bueno, también yo lo entiendo como el hecho de que el que nosotros hablemos, estamos generando notas musicales, lo que dices, si yo grito, mi voz se eleva y yo causo una emoción en la otra persona. Entonces es importante que pues parte de la vibración que nosotros necesitamos es estar no en una sola línea, ¿no? Sino también interactuar en la parte de la alegría, sobre todo, ¿no? De la alegría para evitar la tristeza, ¿no? Porque si nos estamos metiendo musicalmente algo que no es bueno para mi organismo. Sí, no creo que la tristeza sea mala, ¿no? Porque es parte de la vida. Sí, claro. Por ejemplo, alguna vez a Sócrates, cuando ya lo iban a matar, le iban a hacer beber la cicuta, pues le decían, ¿no? Que llegan sus amigos, está en la cárcel, y le quitan el grillete del pie. Y entonces él, reflexionando, se mira y les dice, bueno, qué rara es esta sensación a la que le llamamos dolor. Parece que ya viene acompañándolo el placer, ¿no? Porque ya le estaban, o sea, ya no sentía lo mismo. Entonces yo creo que es parte de, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante es como lo que se escucha y la educación que tenemos con lo que escuchamos, porque va a repercutir de una manera muy fuerte. Impresionante. Entonces, pues yo creo que dentro de la educación debería de ser importante, debería ser muy importante que se añada la música, ¿no? A esta parte de la educación. ¿Por qué? Porque tiene beneficios para la cabeza. Pues muchas gracias por toda esta información que bien te diste el tiempo de preparar para todos. Como clásico maestro, nos veniste a explicar de una manera muy profunda todo este proceso de la música. La verdad estoy muy contenta, pero el tiempo se nos va muy rápido y sí me interesa que por favor nos des a conocer tus redes, donde te podemos encontrar. Yo estoy muy contenta porque he visto los resultados, he visto, pues he sido testigo de lo bien que se aprende en tu escuela. ¿Puedes mencionarnos tus redes? Claro, bueno, nos encontramos en Facebook como Tlahui-Cefón, que bueno, ahí tenemos algunos videos que hemos hecho por la cuestión de la pandemia. De hecho, si nos da tiempo, vemos un cachito a lo mejor de lo que hacemos. Y si no, bueno, les dejamos el link abajo, en la descripción del video, para que ustedes puedan más o menos ver qué actividades se llevan a cabo, ¿no? Con la orquesta. Y sí, bueno, tenemos talleres, damos clases de, por ejemplo, violín, canto, guitarra, violonchelo, viola. Generalmente está como más inclinado a la cuestión orquestal, ¿no? Y bueno, para que vean ¿qué es lo que pasa cuando uno hace o ejecuta música más bien? Pues les voy a dejar otro video, espero que no se cansen de los videos, pero creo que explica como de una manera un poco didáctica y accesible lo que pasa en el cerebro y las partes del cerebro que se activan cuando nosotros estamos ejecutando música. Entonces, pues vamos al otro video. Muy bien. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? A simple vista puede parecer que están calmados y concentrados, leyendo la música y ejecutando los movimientos precisos y requeridos, pero por dentro de sus cerebros está ocurriendo una fiesta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET.
se conecta a las personas a estas máquinas, y al leer o resolver problemas matemáticos, se activan las correspondientes partes del cerebro donde se puede observar actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, sorprendentemente vieron fuegos artificiales. Se iluminaban múltiples zonas del cerebro a la vez conforme procesaban el sonido. Los separaban para entender los elementos como la melodía y el ritmo, y luego los unificaban nuevamente en una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo eso en tan solo una fracción de segundo, entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en una explosión. Resulta que escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como en cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. También combina la precisión lingüística y matemática, para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, mientras que el hemisferio derecho se encarga del contenido nuevo y creativo. Por estas razones se ha encontrado que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, que es el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Esto podría permitirle a los músicos resolver problemas de manera más eficaz y creativa, en contextos académicos y sociales. De hecho, los músicos presentan funciones realzadas de memoria, crean, almacenan y recuperan recuerdo mucho más rápida y eficientemente, sabiendo que hacer música implica también elaborar y comprender su mensaje y contenido emocional. Los músicos a menudo tienen niveles más altos de funciones ejecutivas, una categoría de tareas interrelacionadas que abarcan planificación, formulación de estrategias y atención al detalle, una etiqueta conceptual, una emocional, una de audio, una de contexto, como un buen motor de búsqueda en internet. ¿Cómo sabemos que esos beneficios son distintos de la música y no de, digamos, los deportes o la pintura? ¿Podría ser que las personas que se dedican a la música ya fuesen más inteligentes de por sí? Los neurocientíficos han explorado esos temas, pero hasta ahora han hallado que los aspectos artísticos y estéticos de aprender a tocar un instrumento musical difieren de cualquier otra actividad estudiada, incluyendo otras artes. Esta investigación reciente sobre los beneficios mentales de tocar música nos ha permitido comprender mejor la función mental, revelando los ritmos internos y la interacción compleja que componen la orquesta increíble de nuestro cerebro. Música, maestro. Pues muy bien, entonces, pues como resumiendo todo esto, pues terminamos entendiendo que la música es un excelente recurso para propiciar la salud, para estar en armonía, y bueno, pues también es interesante comentar que ya se ha visto que en muchos hospitales están incluyendo este recurso para ayudar a las personas a salir adelante. ¿Por qué? Porque a través de la escucha, pues la gente empieza a generar esas endorfinas de la felicidad, y entonces pues es un avance, ¿no? Y bueno, pues algo más que nos quieras agregar después de toda esta información que ya nos entregaste. La verdad, muchas gracias por tu dedicación. Gracias. Es muy poco en realidad, ¿no? A mí, bueno, yo no soy neurocientífico, no soy científico, pero pues más o menos tratamos de saber cómo es que funciona, cómo es que impacta a las personas. Y bueno, tenemos cuidado de la música que seleccionamos para que vayan aprendiendo pues nuestros estudiantes. Entonces, pues yo creo que lo que queda decir es que escuchen música que les guste, pero también que escuchen música que ustedes sepan que tiene un mensaje positivo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso sería todo, porque el tiempo ya apremia. Pues muchas gracias. Yo les sigo invitando a que nos sigan sintonizando a través de nuestras redes de Sanando con Amparo Sánchez. Ya estamos en Instagram, estamos en Facebook, y pues ya se transmite por medio de YouTube. Pues por favor los invito a que le pongan la manita. Bien, pues muchas gracias, Homero Gallardo, por tu participación. Nos despedimos por el gusto de compartir. Namaste.